La construcción de una planta de biogás en los llanos de la Calahorra es un asunto que preocupa pues a un importante número de hombres y mujeres de la población de esta comarca, la comarca del Cenete, de este lugar próximo a Guadix, concretamente llanos de la Calahorra. Es exactamente donde ha comenzado a construirse esta instalación y preocupa por varios motivos, varias razones. Por un lado, creen los expertos, hay gente que conoce este tema. De hecho, nuestro interlocutor es ingeniero y tiene información detallada en cuanto a la repercusión que tendría esta planta en el subsuelo de la zona, o sea, en los acuíferos, y de qué manera podría afectar a la calidad del agua que hay bajo la superficie, o sea, bajo la tierra, ¿no?, en esta comarca. Y también hay otra vertiente, y es que Ecologistas en Acción se ha dirigido a la Fiscalía para hacer constar que están en peligro una serie de especies que son esteparias, ¿no? Son especies de la zona, autóctonas. Vamos a ir por partes y vamos a comenzar saludando en principio a don Antonio Pastor. Ingeniero Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. También nos acompaña José Terrón, que es miembro de Ecologistas en Acción. Señor Terrón, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Antonio, la construcción de la planta de biogás o biometano, no sé cómo es correctamente denominarlo, porque hay quien llama biogás o biometano. ¿Qué es una cosa y otra, Antonio? Bueno, la planta de biometano es lo que los constructores, los promotores, quieren expresar como si fuese menos peligrosa. Entonces, esta planta lo que hace, la materia orgánica se convierte en biogás. Y luego el biogás, digamos, se purifica, por así decirlo, en términos vulgares, y se convierte en biometano para poder inyectarlo en las redes de gasistas. Entonces, pero en realidad, una planta de biometano es no igual, es más peligrosa que una planta de biogás. Bien, esa planta ya ha comenzado a construirse, ¿no? A elevarse, a hacerse, ¿no? Sí, en principio ya han comenzado, tras tener la licencia del ayuntamiento, pues comenzaron a poner las vallas en torno, me parece que fue al día 19 del mes pasado, inmediatamente pues han empezado a mover tierra con máquina pesada contraviniendo, digamos, las prescripciones de medio ambiente de que por ser una zona en la que hay especies protegidas en peligro de extinción, no se puede construir en periodo de anidación. O sea que hasta el mes de julio, a final de julio, no se podría haber empezado la construcción. ¿Qué ayuntamiento es el que da la licencia o la ha dado ya? Pues el ayuntamiento es el ayuntamiento de la Calahorra. Es el que da la licencia para construir en terrenos rústicos del municipio. Para que nos hagamos una idea, ¿qué extensión puede tener esta instalación? ¿Cuánto mide, ¿no? ¿Qué superficie puede tener? No lo sé decir exactamente, pero puede rondar las 4 o 5 hectáreas. Bueno, ya sabe usted que hay una línea argumental por parte de, ciertas personas, también de la clase política, que vienen a decir que se trata de una comarca, si no deprimida, pues digamos, no con mucho músculo para la creación de empleo, ¿no? Y que esto es una posibilidad para generar trabajo y demás. Bueno, eso es una falsedad, digamos, y se la voy a explicar. Una planta de este tipo, el máximo que puede permitir es como 6 puestos de trabajo de baja cualificación. Lo que pasa es que al poner la planta ponen en peligro la riqueza del subsuelo en cuanto a aguas mineromedicinales, como ya están catalogadas y en informes que tenemos del Boletín Oficial del Estado y del BOJA. Entonces, hay 2 puntos ya de aguas mineromedicinales que en cada punto se podría poner una planta embotelladora de una riqueza extraordinaria que no contaminaría y que produciría cada una más de 20 puestos de trabajo y el 60% de ellos cualificados. Entonces, eso, digamos, es una película que le han vendido a alcaldes sin experiencia en toda España, diciendo que atraen
y fijan población. Todo lo contrario. Ya se ha demostrado en toda España que donde se han puesto este tipo de instalaciones disminuye enormemente la población, porque lo que van a hacer con el marquesado es para 6 o 10 puestos de trabajo, incluidas las granjas de cerdos, para cuando pongan estas instalaciones, digamos, los olores, el trasiego de camiones, la peligrosidad, porque estas plantas de biogás son muy peligrosas, tienen peligro de detonación, como se ha producido recientemente en Oxford, en Inglaterra. Entonces, si se produce una explosión por deflagración, pasarían al acuífero, a la superficie, del orden de 37 millones de litros de sustancia orgánica. Es decir, inutilizarían el acuífero. Y, por tanto, la creación de puestos de trabajo, como plantas embotelladoras, el turismo que puede venir a la zona, en una serie de circunstancias que lo hacen totalmente pernicioso. Yeah. Sin contar con lo que está haciendo Medio Ambiente con el llano. Ha permitido la construcción de 3 plantas de energía solar con un consumo de 3 hectómetros cúbicos, superior en 2 hectómetros cúbicos a lo que indica y recomienda el Ministerio de Transición Ecológica. Junto a esto han puesto una zona de aerogeneradores eléctricos que impactan muchísimo en el ambiente. Pero bueno, ya están. Permiten también la planta fotovoltaica. Y ahora, para más INRI, quieren poner estas instalaciones súper peligrosas y súper contaminantes para destruir totalmente la zona, no solamente para nosotros, sino para las posibles generaciones. Ya, ¿de qué se nutre a nivel energético una planta de biogás? Una planta de biogás se nutre fundamentalmente de materia orgánica que en una economía circular, como está sucediendo en Alemania y en otros sitios, estas plantas son de reducido tamaño y se ponen junto a donde se produce, digamos, la materia orgánica. Pero como aquí no hay materia orgánica suficiente, tendrán que traer la materia de distancias muy largas, con lo cual ese pretendido dicho que están haciendo ver a la gente de que es una economía, digamos, limpia, todo lo contrario, porque sí producen una energía limpia, pero para producirla tienen que hacer el trasiego del orden de 10.000 camiones de 30 toneladas al año, y eso produce ¿Pero una toneladas de qué? De gasoil. Bien. Es decir, la planta necesita 104.000 toneladas de materia orgánica. Para transportarla necesitan traer camiones de una capacidad de 30 toneladas, que consumen muchísimo gasoil. Y ese gasoil, como tienen que hacer distancias muy largas, porque no están ni a 5 ni a 10 kilómetros, entonces, digamos, para la economía, digamos, que quieren pretender en limpia, es todo lo contrario. No producen lo que producen como energía limpia, producimos mucho más CO2 a la atmósfera debido fundamentalmente al transporte. Ya, bueno, permítame que escuchemos ahora a José Terrón, Ecologistas en Acción, que además es profesor de Geología y Biología, que ha sido la persona en nombre de su organización encargada de llevar a la Fiscalía este tema. Señor Terrón, de nuevo le saludamos y, bueno, le pregunto, ¿en base a qué cree usted que la Fiscalía debe de intervenir ante este asunto de la planta de biogás? Bueno, buenas tardes. Mire, nosotros lo planteamos fundamentalmente que es una zona de esteparia. Las aves esteparias, prácticamente todas ellas están protegidas, y entonces, en este caso concreto, hay toda una serie de ejemplares, por ejemplo, de sisones, que está catalogado como en peligro de extinción, la ganga ortega, que es vulnerable, el cernica lupimilla, que hay en las proximidades, también catalogado como vulnerable, al igual que el aguilucho cenizo, que hay algún ejemplar, y también la chova pichirroja, que está disminuyendo su población de forma alarmante. Entonces, todas estas aves que, digamos, se desarrollan casi o exclusivamente en estepas, en zonas esteparias, de agricultura o naturales, y entonces en el momento en que vas quitando estos territorios con las fotovoltaicas, con las eólicas, con el peligro de impacto y otros muchos industrias que se van a implantar en la zona, se están implantando, se plantea un problema, es que por un lado la legislación europea
te dice expresamente que tienes que conservarlas y sin embargo aquí Medio Ambiente da las autorizaciones para que en esa zona donde está contrastado que existen esas especies, porque no hablo solamente de información propia, yo trabajo con SEO haciendo censos por distintas zonas desde hace más de 25 años, sino que la misma EFSA, el CECI, ha mandado un escrito, ha registrado un escrito advirtiendo de todas las especies que hay. Además ha sido la estación de aves esteparias, de zonas de aves esteparias, la que ha presentado el escrito. Y también la universidad ha colaborado con el tema de las chovas piquirrojas, que están en una disminución alarmante y que en un futuro muy próximo se tendrán que recatalogar todas estas especies y prácticamente todas pasarán en peligro de extinción. Entonces no entendemos cómo se dan este tipo de autorizaciones. Ese es básicamente el peligro que hay. Luego, bueno, si... El problema que también vemos es que no se ha contado con la población. Normalmente este tipo de proyectos se suele gestionar en petit comité entre las empresas que llegan a los ayuntamientos, hacen propuestas de puestos de trabajo, como ha dicho Antonio hace un momentito, que son falsas. Una planta fotovoltaica de 50 megavatios puede no tener a ninguna persona trabajando diariamente, porque una vez que se acaba la planta, y en las eólicas pasa exactamente igual, quedan una serie de cámaras y bueno, y todo está conectado a nivel informático y en caso de algún fallo pues mandan a alguien que lo arregle, y permanentemente no hay ninguna persona. Con lo cual ese supuesto trabajo es falso que se produzca. Bueno, ¿y qué le diría? ¿Qué le diría usted, señor Terrón, a aquellas personas que minimizan, que no le dan importancia, que dicen, bueno, ya están aquí los ecologistas con las aves y con los pájaros y con la especie no sé cuánto, ¿no? O sea, ¿por qué relativizamos la importancia que debe de tener lo que usted acaba de decir, ¿no? O sea, la misma clase política legisla, ¿no? Las administraciones elevan a ley, a rango de ley, ¿no? Una norma, algo que dice, bueno, a partir de ahora, si en tal lugar anida no sé qué especie, que está en peligro de extinción y tal, aquí no se puede tocar. O sea, ellos mismos se lo saltan, ¿no? ¿Cómo es posible? Sí. ¿Por qué no pasa nada? No pasa nada porque ha venido ocurriendo siempre. Fíjese, por ejemplo, en la gente que gestiona, no solamente en Andalucía, sino en otros territorios, que gestiona el medio ambiente. La mayoría de ellos no tienen nada que ver en cuanto a formación con el medio ambiente. En Granada son abogados, con todos mis respetos para los abogados, y gente que técnicamente no tiene conocimiento. Y en medio ambiente la gente que está contratada, tanto agentes forestales como la gente responsable de gestionar las autorizaciones y tal, sufren unas presiones fortísimas por parte de los mismos políticos. Aquí se trata simplemente de ganar dinero a costa de lo que sea. Tenemos que tener en cuenta que todas estas, que nosotros estamos a favor de las renovables. Siempre hemos luchado por la instalación de renovables. Lo que pasa es que las renovables tienen que estar en los sitios adecuados y hay sitios suficientes para que no afecten a las poblaciones, además del sistema de desarrollo que se puede hacer con microproyectos de proximidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, a esta gente lo único que le interesa es ganar dinero. Los ayuntamientos ven una especie de maná que le llega y que le va a permitir pues prácticamente vivir del cuento durante periodos de años muy largos con el dinero que reciban de estas empresas. Y esto es una cuestión económica. Estas empresas, aunque distribuyan energía, no hemos de olvidar que son empresas privadas que vienen a ganar la mayor cantidad de dinero posible. Por eso se vienen a estas zonas con menor población, con terrenos, con estepas cerealistas, que suelen ser menos productivas a nivel económico, aunque son absolutamente necesarias. Yo siempre digo lo mismo, España compra más del 60% del cereal que consume, y tenemos que comprarlo a países europeos o norteamericanos, como Canadá, y fundamentalmente a Ucrania, con la movida que hay ahora, que ha subido los precios hasta 4 veces en cuanto al precio del cereal. Entonces todo esto lo tenemos aquí y nos lo estamos cargando simplemente por unos beneficios económicos para las empresas y para los ayuntamientos que no cuentan con la gente. Incluso en el caso que nos ocupa, hablan los vecinos de que ha sido el propio alcalde, presuntamente, voy a decirlo de presuntamente, el que ha negociado con la empresa
y hay rumores de todo tipo de cómo está la situación. Y esto no se debía de permitir. Los vecinos se les tenía que informar, porque claro, con un boletín oficial o un boletín oficial de la provincia o boletín del Estado, la mayoría de la gente no se entera, y se entera cuando ya tienen encima la resolución que autoriza a la construcción, como ha pasado en este caso. Y además, debemos olvidar también, ahí están las granjas. Esto se suministra en la zona esta del Cenete. Ahí ahora mismo tenemos controladas aproximadamente más de 70 granjas. De todo tipo, avícolas. Más de 70. Más de 70. Claro, no solo de cochinos, ¿no? Ahí habrá... No, de cochinos, avícolas, de todo tipo de granjas. Entonces no tiene nada más que entrar en Google e ir buscando todas las estructuras, que las marca perfectamente. Y entonces, claro, ahí ¿qué es lo que se pretende con esta planta de biogás? Pues simplemente coger todos los purines, como ha dicho el compañero antes, Antonio Pastor, no hay restos agrícolas suficientes, y entonces pues lo que van a traer van a ser los purines de todos lados. Por eso hay 4 balsas que están abriendo de unas 2.000 metros cuadrados cada una de ellas, para decantación. Eso va a producir olores. Es esta granja, que son 6 hectáreas, este proyecto, que son 6 hectáreas, está justo al lado de la Rambla que tiene agua, y otro día en la manifestación estuvimos viendo cómo había pisadas de ganga ortega. Medio ambiente, o las empresas dicen que, los biólogos contratados por las empresas dicen que ahí no están esos animales. Efectivamente, cuando tú metes 6 o 8 máquinas, esos bichos se van. Tenemos que tener en cuenta que una ganga ortega, el sistema de suministrar el agua a sus crías es que las cogen las plumas del pecho. Y la ganga ortega se puede desplazar 10, 15 kilómetros, ida y vueltas 2 veces al día, solamente para buscar agua. Y eso está justo al lado donde sí se produce algún tipo de vertido, pues va a afectar a la fauna directamente. Y a las personas. El 25% de las plantas de biogás de Inglaterra, que tiene unas 600 aproximadamente funcionando, tienen fallas de seguridad catalogadas como graves. Como ha dicho el compañero antes, se producen muertes por explosiones. Es decir, estamos... El tema de los olores, es que la ubicación de la planta... Para ustedes está claro que tiene más perjuicio que beneficio, ¿no? Por concluir. Si se instalan, claro, si se instalan en los sitios adecuados no hay ningún tipo de problema. Podemos estar a favor de ellas tranquilamente, al margen del tema de olores y contaminación del subsuelo. Pero es que aquí ponen 13 kilómetros de tendido, 13 kilómetros desde el sitio donde se ubica hasta el sitio de conexión con las tuberías principales que pasan por ahí para transportar el gas. Es que no tiene sentido. Tenemos que terminar porque se nos acaba el tiempo. José Terrón, de Ecologistas en Acción, profesor de Geología y Biología, muchas gracias por atendernos. Venga. Y también al ingeniero Antonio Pastor. Antonio, muy amable, y seguiremos hablando del asunto. Muchas gracias. Gracias. Venga, gracias. Venga, hasta luego.